Hola, otra vez conmigo en tu clase de gramática. Hoy vas a estudiar las perífrasis verbales de infinitivo. Vas a aprender unas más frecuentes que tú usas en lo cotidiano. ¿Preparado? Bueno, vamos. A ver, aquí tienes unos ejemplos que ilustran estas perífrasis verbales de infinitivo. Yo voy a leer y tú vas a escuchar. Bien, la primera frase, los alumnos van a leer los ejemplos para comprender. Los jóvenes que dejan de practicar deporte pueden engordar. Cuando vuelven a entrenarse, ellos se sienten mejor. Acabáis de estudiar un texto sobre los jóvenes y ocio. Bien, observa la primera frase. Los alumnos van a leer. La frase que está en color rojo es una perífrasis. Lo mismo para la segunda. Dejan de practicar. Luego vuelven a entrenarse. Y la última, acabáis de estudiar un texto. Volvemos a la segunda. Observa, los jóvenes que dejan de practicar deporte pueden engordar. Mira, el mismo joven, ¿sí? Delgado y hasta llegar a engordar. Resultado de no practicar deporte o de dejar de practicar deporte. Bien. Las perífrasis verbales de infinitivo. Observa aquí, tienes estas estructuras que vas a aplicar. Van a leer la primera estructura de la primera frase. Van a leer. Van más la preposición a más infinitivo. Luego la segunda, dejan de practicar. Dejan más preposición de más infinitivo. Vuelven a entrenarse. Vuelven más la preposición a más infinitivo. Acabáis de estudiar el texto. Acabáis más la preposición de más infinitivo. Bien, ¿vale? Bueno, ahora pasamos las perífrasis verbales. ¿Qué son? Hemos visto las estructuras que están en las frases. Son construcciones gramaticales formadas por dos verbos que forman que funcionan como uno solo. Es decir, dos verbos. Voy a leer. Tenemos dos acciones. Voy, la acción de ir, y la acción de leer. Voy a. Bueno, voy a explicar. El hecho de decir voy a explicar, yo uso una perífrasis verbal. Voy a explicar. Las perífrasis verbales de infinitivo que tú debes conocer son. Aquí las tienes. Están clasificadas. ¿Sí? En su clasificación tenemos la forma y el contenido o el significado, perdón. Volver a más infinitivo es una acción que se repite. Vuelvo a estudiar. Mi madre vuelve a trabajar. Aquí es la acción de realizar una acción otra vez, ¿sí? Volver a. Luego, acabar de más infinitivo es una acción acabada, finalizada recientemente. Yo acabo de explicar.
yo acabo de leer las frases o los ejemplos. Es una acción realizada o finalizada recientemente. Luego, ir a más infinitivo. Aquí es una acción futura. Voy a trabajar, voy a viajar, voy a hacer deporte, etc. Expresar, voy a, ir a, expresa planes e intenciones, porque es una acción que voy a realizar en el futuro. Bien, dejar de más infinitivo es una acción interrumpida de manera temporal o permanente. Dejar de. Yo dejo de hablar. Tú deja de hablar. Debes escuchar. Aquí deja de hablar, es decir, para de hablar, cesa de hablar. ¿Sí? No hay que hablar. Bien. Es una acción interrumpida. Tiene también el sentido de abandonar. Abandonar algo, abandonar una acción. Bien. Para estas perífrasis verbales tienes que aprender los componentes. ¿De qué se componen estas perífrasis verbales? ¿Lo vamos a ver juntos? Mira, voy a practicar deporte. Voy a practicar deporte. Voy, del verbo ir, un verbo auxiliar, que auxilia el segundo verbo. A es un nexo, es una preposición, claro, más infinitivo. Voy a más infinitivo. Y hemos dicho, expresa una acción futura. Muy bien. Ejemplo, acabo de dar los elementos de la perífrasis. ¿Sí? Es lo que yo acabo de hacer. Yo acabo de dar los elementos de la perífrasis. ¿Qué son estos elementos? Vamos a verlos. Verbo auxiliar, nexo, infinitivo. ¿Sí? Repito. Verbo auxiliar o verbo auxiliar, nexo, infinitivo. Es así como se forma la perífrasis verbal, ¿sí? Los componentes de la perífrasis verbal. Bien. Aprende. Un verbo auxiliar. Cuando digo un verbo auxiliar, es el que aporta la información del tiempo, número o persona. Claro, voy, yo, deja de, él. Aquí tengo la información de una persona. Ir, acabar, dejar, volver. Son los 4 verbos que hemos visto y que tú usas frecuentemente. Un nexo, ¿qué significa un nexo? Una preposición como a, de, en, por. Y aquí tenemos a y de. En nuestros ejemplos tenemos la preposición a y la preposición de. Bien, un verbo en infinitivo aporta el significado de lo que está hablando en la perífrasis de infinitivo. Claro, hablamos del infinitivo. Siempre en una perífrasis verbal el primer verbo está conjugado y el segundo no. ¿Sí? Guardamos el infinitivo en el segundo verbo. Bien. Aprende también cómo se conjugan los verbos en una perífrasis. Las perífrasis se conjugan, o los verbos de las perífrasis, se conjugan con todas las personas y con todos los tiempos. Claro, los tiempos, las personas, yo, tú, él, ella, usted, nosotros, vosotros, ellos, ellas, ustedes. Y con todos los tiempos del modo indicativo o, bueno, modo indicativo generalmente. Volver a, puedo decir, vuelvo a, ¿sí? Vuelves a, vuelve a.
La profesora vuelve a explicar, ¿sí? Mi madre vuelve a salir. Bien. Dejar de. También dejamos de. Dejan de. Dejamos nosotros. Dejan de ellos o ustedes. Dejamos de hablar. Luego, ir a. Vas a. Y vais a. Vas a trabajar. Vas a comer. Vas a estudiar. ¿Sí? Vais a salir. Vais a viajar. ¿Sí? Entonces, el verbo de la perífrasis verbal va con todas las personas y los tiempos. Acabar de, acabo de, acabamos de, acabo de explicar, acabo de hablar, acabo de llegar, acabo de entrar, etc. Es una acción que se realiza recientemente. Los ejemplos aquí que tienes te van a aclarar más. Yo volvía a, mira, hemos visto vuelvo a en el presente de indicativo. Ahora los ejemplos con el pasado. Yo volvía a estudiar. Luego, dejaré de. Yo dejaré en el futuro. Dejaré de estudiar. Fui a. Fui a. En el pasado, pretérito indefinido. Fui a trabajar. ¿Sí? Ayer fui a trabajar. Acabó de. Acabó de llegar. Acabó de viajar. Luego tenemos con otras personas. Tú volvías a. Volvías tú a. Dejaremos de nosotros. Fuisteis vosotros y acabaron de. Aquí tenemos los tiempos del pasado, pretérito indefinido y pretérito imperfecto que normalmente conoces y que has estudiado en el segundo curso. Si no te recuerdas, tienes que volver a tu libro y aprenderlos de memoria. Cuidado. Bien. Ahora practica, ¿sí? Para ver si has entendido o no. Bien. Rellena el blanco con la perífrasis verbal adecuada. Esa es la primera actividad. Tienes esas perífrasis en azul y vas a introducir, poner cada perífrasis en su lugar adecuado. Podéis hacer la actividad porque de hacer la lección. Cuando el profesor comienza la explicación, todos los alumnos conversan y escuchan. La tercera, los jóvenes practicar deporte porque están de vacaciones. La última, los alumnos sacar muchos beneficios si combinan ocio y estudios. Vamos a ver la solución juntos. La primera frase, podéis hacer la actividad porque acabáis de hacer la lección. ¿Sí? Ahora tú acabas de hacer la lección de perífrasis verbal. Entonces la actividad te resulta muy fácil. Vas a realizarla rápidamente o de manera sencilla. Bien, y claro, si has entendido. La segunda frase, cuando el profesor comienza la explicación, todos los alumnos dejan de conversar y escuchan. Escuchan atentamente, están atentos. Claro, dejan de, ya, paran, cesan. La tercera, los jóvenes vuelven a practicar deporte porque están de vacaciones. ¿Están de vacaciones?
Entonces tienen más tiempo, ¿sí? Practican deporte, vuelven a practicar deporte otra vez, o sea, practican deporte otra vez. Bien, la cuarta, los alumnos van a sacar muchos beneficios si combinan ocio y estudios. Bien, aquí los alumnos van a sacar muchos beneficios, ¿sí? Van a aprovechar de ese momento de ocio combinado con los estudios. Entonces, van a, es una acción futura que va a realizar el alumno. Continúa a practicar. Ahora tienes otra actividad. La consigna dice, completa el significado de las frases con estas perífrasis verbales. ¿Qué significa esta consigna? O sea, con estas perífrasis verbales vas a dar más significación a la frase. O sea, la perífrasis que corresponde a cada frase le va a dar, y lo digo bien, le va a dar una significación precisa. Bien, tengo aquí las perífrasis verbales en azul. Ceso de. Ceso de, lo mismo que dejar de, parar. Pasamos a. Pasamos a. Lo mismo que vamos a. Comenzar a. Es el comienzo, ¿sí? Acabo de. Se pone a. Es lo mismo que, bueno, se pone a, comienza, comienza a, etc. Combinar, la primera frase, combinar música y deporte para no sentir el dolor del ejercicio físico. Luego, a engordar porque no practica deporte. 3. No escuchar música mientras practico deporte. Ahora, corregir la actividad. Vamos a ver que realizar esta actividad y vamos a corregirla a continuación. ¿Sí? Bueno, ahora pasamos a la solución. Vamos a ver juntos la respuesta. La primera frase comienza a combinar música y deporte para no sentir el dolor del ejercicio físico. Comienza, ¿sí? Aquí también puedo poner voy a, va a combinar música y deporte para no sentir el dolor del ejercicio físico. Nosotros nos limitamos a estas perífrasis verbales de la consigna. Se pone a engordar porque no practica deporte. Se pone a engordar porque cesa de practicar deporte, porque no practica deporte. Bien, luego no ceso de escuchar música mientras practico deporte. No ceso, no paro, no dejo de. Es igual, no dejo de escuchar música. Luego, ahora pasamos a corregir la actividad. Pasamos a corregir la actividad. Y con esta corrección, querido alumno, espero que esta lección te haya sido beneficiosa, que hayas aprendido lo que significa una perífrasis verbal, cómo se forma, cómo usamos los verbos que están en esta perífrasis verbal, etc. Hasta la próxima clase, ojalá. Hasta luego. شكرا على المشاهدة. لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو.